en gran parte se siguió el criterio antiguo de poner los nombres utilizados por el pueblo. Pues, Cantón del Seminario. Hay un seminario arriba, pues bien, Cantón del Seminario. En Escoriaza Esquivel estaba la casa de la sociedad que se llamaba, pues, calle Sociedad Las Colgada. El hospicio era el Colegio de San Prudencio, calle del Colegio de San Prudencio. La Magdalena, pues igualmente, lo que se llamaba el Portal de las Brígidas, que era el antiguo hospital y convento de la Magdalena. Este convento, antes de ser ocupado por las religiosas de la Orden de Santa Brígida, lo fue en los siglos XVI y XVII por carmelitas descalzas, que protagonizaron una rocambolesca fuga novelada por Antón de Alordín con el título Las monjas rebeldes. En cuanto a los personajes, únicamente se titularon dos calles. La nacida a raíz de la demolición de una plaza de toros que se dedicó al genial arquitecto Ladíver, y la de Mateo Benigno de Moraza en memoria del insigne defensor de los fueros. Esta no era una calle nueva, ya que se nombró así al primer tramo de la configuración que tenía entonces la calle de San Francisco, que se dividió en tres: la calle que nos ocupa, de Mateo Moraza, la Cuesta de San Francisco y la propia calle de San Francisco en su aspecto actual. También se llamó Plazuela de San Francisco a la plazuela existente delante de la entrada principal del desaparecido convento. Poco se modificó el callejero de la ciudad entre 1887 y 1901, fecha en que publicó Colai Goiti su guía de Vitoria, pero ya se empezó a denominar con mejor criterio. A la plazuela de la Unión se le llamó del general Loma, natural de Salinas de Añana y primer hijo adoptivo de la ciudad. El cantón de San Pedro, que había adquirido mayor anchura y prestancia con la desaparición de unas casas y la construcción del nuevo pórtico, realizada por el arquitecto Fausto Íñiguez de Tolaza, pasó a ser la calle de Don Pedro Egaña, que además de distinguido forista y diputado general de Álava, fue el propietario de dichas casas derribadas por expreso deseo suyo, porque en su testamento había dicho que en su solar se tenía que edificar el nuevo pórtico. Los vecinos de la avenida de los Desamparados, las Desamparadas, consideraban el nombre peyorativo y lograron que se cambiase la denominación por la de calle Don Ramón Ortiz de Zárate, en honor del insigne jurisconsulto alavés. A la calle, surgida con la construcción de los edificios del ferrocarril vasco-navarro, se le llamó Canciller Ayala, en honor del alavés canciller mayor de Castilla, autor del rimado de Palacio. Esta calle sufrió diversas modificaciones y traslados hasta que se llegó a la configuración actual. En la misma sección que al canciller se le dio nombre a la calle Fray Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional, que durante muchos años siguió figurando así, como calle, en los nomenclátoros y no como paseo. Incluso en el primer libro de calles vitorianas de Venancio figura como calle, no como paseo. También fue denominada ese día la calle de Prudencio María de Gueraspe, diputado general de Álava en el siglo XVIII, en épocas muy comprometidas. Es muy sonado el hecho de que en época de lo que se llamó, de varios modos, la guerra de la Convención, en 1795, se llevó el archivo de la provincia para que no se fuese destruido, se lo llevó a Burgos, siendo él diputado general. Y por último, en 1901, el mismo año en el que se publicó la Guía de Vitoria, se produjo el cambio de Plaza Vieja por Plaza de la Virgen Blanca, que tarde, ¿no? Modificación que ya figura
en el libro de Colá. Desde la aparición de la publicación de José Colá hasta el nacimiento de Venancio del Val en 1911, hubo pocas aperturas de nuevas vías públicas. En 1903, con motivo de la construcción del asilo provincial, se denominaron 4 nuevas calles y se cambió el nombre de otra. De los nuevos viales, 3 estaban en la zona y se decidió llamarles Aguirre Miramón, brillante defensor de los fueros junto con Moraza en las Cortes; Domingo Martínez de Aragón, último diputado general de Álava hasta la restauración del cargo en 1979, y la primera vitoriana con calle a su nombre, Nieves Cano, que animó a su hermano Juan para construir dicho asilo. La cuarta nueva calle fue el primer tramo de Domingo Beltrán, el compuesto Otazu del apellido se añadió mucho más tarde, y encima hubo un negro muy grande al poner de Otálora en lugar de Otazu durante mucho tiempo. Esta nueva calle no estaba incluida en la moción, pero un concejal recordó en la sesión que existía un acuerdo anterior para dar el nombre de ese fraile jesuita y gran escultor. Existía esa moción para el primer vial que se abriese. Lógicamente, no podían dar otro nombre si no se respetaba el acuerdo anterior, y así nació la calle Domingo Beltrán. En cuanto a la cuyo nombre se modificó, fue la del Paseo del Cuarto de Hora, que fue oficial, Esa pasó a ser llamada calle del Marqués de Urquijo, personaje que realizó una de las principales aportaciones para la construcción del asilo. De todos estos nombres, los 2 primeros han cambiado su ubicación primitiva por la de su prolongación, y el último se llama en la actualidad Paseo de la Universidad. Anteriormente, en 1902, también había habido otro cambio. La que se llamaba Calle del Instituto mudó su nombre por el de Becerro de Bengoa, al fallecer dicho ilustre vitoriano, catedrático, diputado y cronista honorario de la ciudad. En el resto de la primera década del siglo XX hubo otra denominación, la del Paseo de Cervantes, con motivo del tercer centenario del Quijote. También se produjo uno de los cambios de nombre a la que más modificaciones ha tenido en la historia de la ciudad, la calle del Prado. Antes había sido parte del Camino Real de Castilla, luego del Espolón, después Prado. Una parte de ella fue Santa Clara, luego nuevamente Prado. Curiosamente, este nombre de Prado todavía perdura en una placa del siglo XIX prácticamente borrada que ha aguantado todos los cambios del siglo XX. Está situada en el segundo piso de donde hubo una farmacia y ahora hay una panadería. El cambio, que se aprobó en 1906, fue denominar Monseñor Cadena y Eleta a la que entonces, como en la actualidad, se llamaba, como se ha dicho, Calle del Prado. El motivo era que al poco de hacer su entrada en la diócesis ese mismo año, manifestó Monseñor don José Cadena y Eleta su iniciativa de poner en marcha el proyecto de la nueva catedral. Terminada la primera década del siglo XX, nace, como ya he dicho al principio, Venancio del Val, en la tercera vecindad de la calle Correría, la de Santa Ana. Mejor dicho, Correría, como le gustaba matizar al que debiera ser. De Correas, Correría, no Correría. Estudia en la Escuela de Campillo, el actual Colegio Ramón Bajo, y comienza a cantar una de las grandes aficiones de su vida en los tiples de la catedral. A los 13 años ingresa en el seminario del Campillo, pero a pesar de ser un hombre bastante religioso, no es esa su vocación. Una vez fuera del seminario, en 1929, aparece su primer artículo en el periódico. ¿Qué sucede en el callejero durante esos 20 años? En toda la segunda década del siglo XX no hubo más que una calle nueva, la de Elvira Zulueta, nombre dado en 1917 al poco de fallecer. Esta mujer
alentó a su marido, Ricardo Agustín, con N, como le gustaba también matizar a Venancio, para la construcción de los chalés que la componen. El resto de nomenclaturas fueron cambios. Desaparecieron las denominaciones juego de pelota, sur, Arechavaleta, estación, barreras, mercado, oriente y puesta de teatro. Aparecieron en su lugar las del insigno músico Vicente Goicoechea, comandante Izardi, muerto de la guerra de África, Dato, entonces diputado en la calle en Vida, a Cortes por Álava, Sebastián Fernández, alias Dos Pelos, estaba sin el compuesto de Lefeta, Bélgica, Aliados y Cuesta del Mar con España. Los nombres de Bélgica y Aliados estuvieron motivados por el fin de la Primera Guerra Mundial. En la década de los 20, aunque no muchos, sí aparecieron algunos pilares nuevos. Con motivo de la edificación de la Escuela de Artes y Oficios, se decidió dar el nombre de personajes vinculados a la sociedad vascongada de amigos del país. Así, a la plaza resultante la llamaron Conde de Peñaflorida, fundador de la sociedad, y a las dos calles laterales proyectadas, Félix María Samaniego, en honor del insigne fabulista de la Guardia, y José Landazuri, insigne historiador. Otra calle que se abrió fue la que se dedicó al marianista Luis Illmaz. También se denominó calle del Marqués de Estella, título que ostentaba Miguel Primo de Rivera, a la proyectada cuando se derribase el convento de San Francisco. Por último, en el barrio del Prado se abrió una calle en donde había estado la industrial alavesa, dándole un nombre, Ural-Mendi. No Ural-Mendi, no estamos hablando del monte de los Urales. Ural, de Uralde, y Mendi, de Mendía, basado en los apellidos de los contratistas. Modificaciones hubo muchas. La primera en 1920. A la calle Canciller Ayala se la llamó de los Serrano, por la importancia que tuvieron algunos miembros de esta ilustre familia en hacer una realidad el ferrocarril vasco-navarro. Como consecuencia de esta denominación, a la entonces barrio de Santiago se le llamó Canciller Ayala, ese tramo entre la calle Santiago y la calle Olaguillo. Y en la actualidad, la calle de los Serrano, están unidas las dos, junto con lo que luego se llamó calle de las Trianas, y la prolongación que vamos a decir que va desde la calle Arana hasta la actual plaza de Carlos I, emperador Carlos I. En los siguientes años, la denominada Cercas Altas pasó a llamarse Fundadora de las Siervas de Jesús. También, a petición de los vecinos, se cambió el nombre de la calle de Ávila por el de Beato Tomás de Zumárraga, dominico martirizado. Con motivo del 25 aniversario de la coronación del rey, a la plaza nueva se la llamó de Alfonso XIII. La calle del Seminario, que estaba dedicado no al seminario viejo, sino al seminario de lo que es el Palacio, el seminario de Aguirre, que se llamaba, del Palacio de Escorieza de Esquivel, se mudó la calle por Fray Zacarías Martínez, en recuerdo del que había sido obispo de la diócesis con motivo de traslado. La de Magdalena se cambió por el nombre de Ramiro de Maeztu. Y por último, y esta sí que es importante, en 1929 hubo una reforma de nomenclaturas y de extensión de las calles lógica que afectó a todo el centro de la población. Desapareció la plaza de Bilbao, actual plaza de los Teledones.